Cuando un cracker no encuentra solución a sus actividades de ruptura de protección con el W32 de ASM, es decir, con el ensamblador que le presenté, tampoco se puede orientar con el editor hexadecimal, recurre al Ferrari de las herramientas. Se llama Soft Ice, o mejor dicho, se llamaba. Esta herramienta es un prócer dentro de toda la historia de los crackers. Se utilizaba en el año 95 para romper protecciones de herramientas de Windows 95, pero no solamente para romper, sino también para trabajar con drivers. De hecho, la empresa que lo hacía, Numega, después cambió de empresa, ¿no? En el año 2000. La empresa que lo hacía lo vendía como una herramienta, como un depurador se llama, en RIN 0. ¿Qué significa un depurador en RIN 0? Bueno, que Soft Ice se cargaba antes que el sistema operativo. Entonces tenía la capacidad de cortar la operación del propio sistema operativo. Es decir, uno presionaba Control D y no importa lo que esté haciendo el Windows, se cortaba y pasaba a una ventana donde te mostraba el código de programación que se estaba ejecutando en ese momento. De hecho, una de las cosas más importantes de Soft Ice es que permite, digo permite porque todavía se puede llegar a utilizar, pero es muy complejo hacerlo andar en un Windows 10. En realidad, después de Windows Millennium había que bajar una versión especial para Windows 2000 y NT. Para usarlo en Windows 2003 o Server, ¿no? Habría que modificar unos archivos, había que tener una herramienta, una especie de File Inspector para saber cómo había sido programada la aplicación que uno quería desensamblar. Es decir, siempre nos dan un punto exe, pero puede haber estado hecha en Visual Basic, en C, en C++, en cualquier otro tipo de aplicación que me termina compilando un punto exe. Esto es así porque si estaba hecha en Visual Basic había que cargarle unas dependencias o unas librerías al Soft Ice para que desensamble de forma correcta y presente un código coherente a una aplicación .exe, pero que estuvo hecha, por ejemplo, con el Visual Basic. Se empezó a ir complicando a medida que pasaron los años, sobre todo cuando apareció en escena el .NET y los procesadores de 64 bits. Ahí Sofaice se tornó bastante difícil de utilizar y surgió algo llamado Oli Debugger, que vendría a ser el que lo sucedió. Sin embargo, ningún otro software pudo hacer, o por lo menos hasta ahora, hay un proyecto de software libre que se llama RROD, es decir, Raster Ring 0 Debugger, que permite, igual que Sofaice, debuguear en Ring 0. El resto de los que vinieron después debuguean en Ring 3. ¿Qué significa debuguear en Ring 3? Que corren por encima del sistema operativo y por encima de los drivers. Es decir, que pueden debuguear aplicaciones. ¿Sí? Concretamente, tal cual como les mostré yo con el W32 de ASM, que me mostraba el código, pero de la aplicación. Yo no podría, por ejemplo, ver qué está pasando con las variables del driver que me conecta al disco, a la placa controladora del disco rígido de un Windows, con esos otros debugger. Sí, con Soft Ice. Con Soft Ice lo permitían hacer. Eh, Acá les muestro una pantalla así digitalizada al cómic de el Oli Debugger. ¿Sí? El Oli Debugger soporta el uso de plugins. Entonces hay mucha gente que desarrolló muy buenos plugins para ampliar las funcionalidades de este debugger. Pero como dice ahí, solamente debuguea aplicaciones. ¿Sí? Es decir, que para craquear un sistema operativo como Windows se necesita un debugger de Ring 0. Se lo voy aclarando desde ahora. Bueno, como dice ahí, Oli Debugger permitió seguir craqueando después del XP y versiones posteriores, incluso de 64 bits. Cabe aclarar que el anterior, el Sofaice, funciona en 32 bits. No se mareen con todas estas ventanas que están viendo acá, ni se asusten, porque en realidad esto se los muestro como el próximo paso, ¿ok? Cuando terminen este curso van a estar en condiciones, y con la cantidad de entusiasmo que creo que les voy a transmitir, de ir un paso más allá y con toda esa carga de conocimientos, bueno, encarar el uso de este tipo de herramientas. El uso de Sofaice tiene un manual completo que tiene muchas decenas de hojas, ¿sí? Es bastante complicado de utilizar, pero depende para qué uno lo vaya a emplear, ¿no? Vamos a ver un poco en la práctica, vamos a verlo en una máquina virtual con Windows 2000 que tengo, para que vean cómo corta todo y lo que permite hacer, ¿no? Lo que es un breakpoint. Please identify yourself. Bien, veamos qué sabor tiene este tipo de herramientas. Acá lo tengo, donde dice Stars of Ice. Uno lo puede configurar para que arranque con el Windows. Yo lo puse para que arranque on demand. Ahí me está levantando el servicio de Sofaice. ¿Ok? Ya lo tenemos operativo.
Esto está corriendo como siempre en una máquina virtual dentro de mi celular, así que puede presentar algún error de artifacts, pero ya vamos a solucionarlo. Cuando pase del modo debugger al modo del Windows, es decir, cuando lo corte en seco al Windows y cuando lo vuelva a hacer, seguir adelante, no arrancar. Pero supongamos que queramos jugar con el Crack Me. Es para mostrar alguna función, no vamos a craquear este Crack Me porque es dificilísimo. Dijimos que estaba muy bien programado porque cuando yo le ponía algo, por ejemplo 333 como código, y ponía chequear, no me aparecía el mago blanco ni el mago negro. ¿Ok? ¿Ven? No me pone registro incorrecto, registro correcto. Entonces es muy difícil. Yo le decía, porque no abre ventanas. ¿Y por qué sería fácil si abre una ventana? Bueno, si abre una ventana, por ejemplo, acá podemos hacer que abra esta ventana de About, ¿sí? Ahí, esta sí la abre. Si esa ventana hubiera sido la del registro, podíamos interceptarlo con el soft ICE y hacer que detenga el Windows, detenga la aplicación y nos muestre el código en ensamblador de donde está lo que llamó a abrir esa ventana. ¿Cómo sería esto? Sería así. Supongamos que esta ventana de About sea la ventana de cuando yo aprieto check aparece, ¿no? Entonces uno quiere craquear un programa, le pone el registro, cualquier cosa, y antes de, por ejemplo, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Antes de presionar el chequear, lo que me haga abrir la ventana del mago negro, llama al softice. ¿Cómo se llama el softice? Presionando la tecla control y la tecla D. Acá tenemos, hermoso. Podemos hacer un montón de cosas, tiene un lenguaje. Acá tenemos el cursor acá abajo, ¿no? Titilando, ¿no? Acá. Yo le pongo BPX. Acá dice, abajo da una especie de help, dice breakpoint on execution, es decir, hace un corte en la ejecución del Windows y la aplicación, y le puedo poner por qué tipo de evento. Bueno, yo le puedo poner que corte cuando cambia la hora o que corte cuando se abre una ventana. ¿Sí? Así que en este caso vamos a ponerle message box A. Es decir, que cuando se abre una ventana nueva, me corte la ejecución. Como yo lo dejé justo antes de apretar el botón de registrar, si fuese una aplicación, la próxima ventana nueva que se va a abrir es la de esa aplicación. ¿Ok? Porque si abro otra ventana de Windows va a tener otra ventana y se va a ir para otro lado en la memoria. Pero para que tengan una idea de más o menos cómo se hace. Fíjense lo que pasa. Presiono Enter, parece que no pasa nada, ¿no? Vuelvo al Windows, ¿cómo vuelvo? Bueno, presiono la tecla F5, ¿no? Vamos a presionar F5 y volver al Windows. Acá parece que está todo negro, pero en realidad, ya les digo, como es máquina virtual, hay que hacer que redibuje todos los píxeles. Esto es muy simple cuando uno sabe cómo funciona. Es cuestión de poner a apagar. Vieron que cuando pongo a apagar me grisea todo el Windows. Y después simplemente me arrepiento, le pongo que no y me vuelve a hacer aparecer todos los píxeles. Acá está. No pasa en una máquina real, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando presiono el botón que me abre la próxima ventana, debería cortar la ejecución en el exacto instante en donde se abre esa ventana. Ahí me cortó. Entonces, acá está. Me cortó donde se abrió esta ventana. Si esa ventana en la realidad se hubiera abierto después de comparar un ID, un usuario o una contraseña o un registro, un poco más arriba en el código, si yo busco, tendría que encontrar algo llamado un salto. Un salto es como esto, lo vamos a ver mejor, ¿ves? JNZ, ¿sí? O JNE puede parecer, esto es un salto si no se cumple la condición, ¿sí? Jump, not equal, o sea, salta si no es igual. Por eso se puede escribir de dos formas, a mí me gusta decirlo JNE, no JNZ, ¿ok? En realidad JNZ se evalúa al valor, salta si no es cero, ¿sí? El resultado de la comparación. Y después está el JE, que salta si es igual la comparación. Entonces, si esto fuese realmente la rutina de comparación, me está haciendo aparecer esa ventana porque no coincide lo que yo le puse. ¿Qué pasaría si yo puedo editar este JNZ o JNE y le pongo un JE? Le cambio la lógica. En lugar de decir, el programador puso que cuando no es igual la comparación de lo que yo le pongo con el código, ¿sí? Salte si no es igual. Si yo le pongo que salte si es igual, lo que va a pasar es que va a cambiar la lógica 1 sobre X. Significa que cualquier cosa que le ponga mal me la va a tomar como buena, a menos que tenga la suerte de ponerle el código correcto. En ese caso lo va a tomar como malo. Si no, los voy a marear porque todavía no empezamos a ver el ensamblador, ¿sí? Pero para que se den una idea del poder que tiene este tipo de herramientas, yo puedo borrar, por ejemplo, los breakpoints
con BC, breakpoint clear. Si le pongo un asterisco me borra todos los breakpoints, igual puse uno solo, ¿sí? Así que ahí tengo borrado todos los breakpoints, ¿sí? Si yo vuelvo al Windows con F5, lo que va a pasar es que ahora sí me dejó abrir la ventana. ¿Ok? O sea que si yo hubiese cambiado ese valor ahí y hubiese presionado F5 y hubiese continuado la ejecución del código, acá me hubiera puesto gracias por registrarse, porque le cambié la lógica. ¿Ok? Ven que no es tan difícil la mecánica del craqueo cuando uno sabe cómo utilizar las herramientas. Bien, dejen, o mejor dicho, prueben ahora sus conocimientos derrotando el examen y vamos con la próxima sección en donde vamos a hacer un mini o micro curso de ensamblador, pero dedicado solamente al cracking, no se asusten.